Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas, ¿cómo estáis? Hoy con nosotros se sienta el Padre Borja desde Valencia. Padre Borja, bienvenido, gracias por estar. Bienvenido, muchas gracias. Gracias por invitarme. Padre, ¿nos podría contar un poco sobre su infancia? ¿Cómo vivió su fe en su infancia? Pues bueno, mi familia es católica, gracias a Dios. O sea que soy un privilegiado. Y somos 5 hermanos y pues siempre hemos ido a la Santa Misa todos juntos el domingo y rezábamos el Santo Rosario también juntos. O sea que había un ambiente de fe. Luego en la casa pues se notaba que estaba el Espíritu Santo, ¿no? Porque había alegría, había mucho amor, ¿no? Transmitido el amor de Dios que nos transmitían nuestros padres. Así que la verdad una maravilla, una maravilla. Entonces, ha vivido la fe como algo suyo. Bueno, sí. Cuando yo era un niño, sí que tengo recuerdos de haber tenido experiencia de Dios. Por ejemplo, recuerdo después de las primeras confesiones de mi vida, que yo recuerdo que estaba hablando con un amigo y decíamos, es que qué pasada confesarse, ¿verdad? Es una maravilla. Qué alegría que tienes después de confesarte, ¿no? Y los dos coincidíamos en lo mismo. Nos daba muchísima alegría la confesión. Pero luego yo recuerdo que iba viviendo la fe cada vez más como una norma. En lugar de como un encuentro personal con el Señor que te ama, pues yo lo vivía como eso, como una obligación. Era simplemente para cumplir con lo que yo tenía que hacer. Entonces pues tenía que ir a misa los domingos, tenía que confesarme, tenía que, etcétera, ¿no? Tenía que rezar, ¿no? El rosario o algún misterio, Entonces yo tenía que hacerlo y lo hacía. Porque pues siempre me han inculcado pues una responsabilidad y yo pues la verdad que siempre he sido responsable, bastante responsable. Entonces pues esto es lo que me mantenía, una fe de las normas, ¿no? Y bueno, pues ya llega la adolescencia. Entonces ahí en la adolescencia yo recuerdo que continuaba con estas normas. Veía que el Señor me iba pidiendo un poco más. Entonces pues iba a veces a misa entre semana. Eso, ¿no? Rezaba un poco algún misterio del rosario. Iba poco a poco aumentando el trato con el Señor. Pero me faltaba experiencia de Dios, realmente. También es verdad que yo rezaba poco. También en esa época Dios me estaba llamando a ser sacerdote. Entonces yo recuerdo que me venía a la cabeza como una estrella fugaz la palabra sacerdote. Venía sacerdote. Y yo, conforme venía la palabra, la echaba, o sea, le pegaba una patada porque me daba un miedo terrible. O sea, tenía mucho miedo de ser sacerdote. Y ahí también veo que el demonio actuaba también fuerte para que no hiciera la voluntad de Dios. Porque pues tenía mucho miedo y también yo no estaba dispuesto a renunciar a las chicas también por ser sacerdote. Porque yo desde pequeño pues siempre me han gustado mucho las chicas. Yo cuando tenía 4 años me acuerdo de que había una niña en la guardería y me gustaba muchísimo. Y entonces yo, pues desde pequeño, pues sí, me han encantado siempre. Entonces, esto era un impedimento para mí. Era un impedimento, era algo que yo no estaba dispuesto a lo que yo no estaba dispuesto a renunciar. ¿Recuerda exactamente el momento en que Dios le va mostrando el sacerdocio? Porque claro, como ha dicho que no hacía oración... Es curioso porque eran momentos
que yo recuerde normales, de la vida cotidiana. Eran momentos, eso, ordinarios. Y de repente, ¡pum!, venía la palabra a la cabeza. Sacerdote. No recuerdo exactamente qué momentos, pero sí que me parece que eran momentos normales y corrientes. Cualquier momento. Y me venía la palabra. Y me vino durante bastante tiempo. Bastante tiempo. Sacerdote. A intervalos, quiero decir, espaciado en el tiempo, pero me venían. Y además eso, bastantes veces. Y yo creo que ya hubo un momento en el que el Señor, al ver que yo rechazaba esa palabra, esa vocación, yo creo que el Señor ya dijo, pues eres libre, pues voy a dejarte un poco que intentes ser feliz y a ver qué pasa. pero no conseguía ser feliz nunca. Vale, a ver, estamos en este punto en el que tiene que ser sacerdote, pero le gustan las chicas y encima empieza sus estudios universitarios. En realidad no sabía que tenía que ser sacerdote. Más bien era como algo que me venía a la cabeza, como una intuición, O sea, no era una certeza absoluta, era como una insinuación, algo así. Y entonces, bueno, pues yo también pensaba, digo, pues a lo mejor me caso y eso, ¿no? Pero lo de ser sacerdote no era una idea fuerte en mi vida, no era una idea con peso en mi vida, no tenía peso. Y ya está. Entonces, bueno, pues ahí pues empecé a hacer mi vida, empecé a intentar ser feliz a mi manera, porque es muy atractivo cuando entras en la universidad, puedes hacer un poco lo que quieras. Entonces, pues ahí tienes mucha más libertad, ¿no? Libertad entendida como libre albedrío, no como auténtica libertad. Entonces, pues eso, ¿no? Me iba con mis amigos. Gracias a Dios, pues yo nunca he hecho grandes pecados. Pero no es necesario hacer grandes pecados para perder la vida. Se puede perder la vida siendo simplemente mediocre, tibio. Entonces, pues yo cumplía mis normas, como decía antes, ¿no? Cumplía mis normas espirituales y luego pues me iba con mis amigos, salía, me iba a lo mejor de viaje o hacía deporte. Intentaba ser feliz a mi manera y nunca lo conseguía. ¿Y entonces por qué lo hacía? Lo que pasa es que al principio el demonio es muy listo y te lo presenta como algo muy atrayente, el poder hacer tu vida. Y entonces, claro, ahí yo me dejé seducir realmente por el demonio. Y entonces empecé a hacer todo esto que he contado, ¿no? A hacer mi vida, a pasarlo bien, nunca haciendo grandes barbaridades, gracias a Dios, pero pasarlo bien, ¿no? Siendo egoísta, pensando en mí. O sea, todo eso ahí ya pierdes la vida. Ahí ya no puedes ser feliz. Cuando no pones a Dios en el centro de tu vida, ya no vas a ser feliz. De ninguna manera. Imposible. Entonces yo, pues eso, al principio me parecía todo muy bonito, pero después, poco a poco, cada vez yo era más infeliz. Cada vez yo tenía menos ilusión por la vida. Claro, es lógico, porque al final las cosas de este mundo no sacian. No sacian. Nunca van a saciar el corazón del ser humano. Y entonces en mi caso, como soy ser humano, tampoco. Entonces, pues nada, ya avancé, acabé la carrera. Y yo lo que contaba, ¿no? Pues cada vez, incluso estaba triste, estaba un poco deprimido. No depresión, yo creo que no tenía depresión así, médicamente hablando, ¿no? Pero sí estaba como
eso, desilusionado, un poco deprimido, un poco... mi vida era un poco gris. ¿Y cómo sale de esa situación? Yo recuerdo que hubo un momento en el que al Señor le grité. Yo recuerdo que era el momento después de la Santa Misa. Recién comulgado, me quedé un ratito dando gracias al Señor. Y recuerdo que yo le grité al Señor desde lo más hondo de mi corazón. Señor, me he convertido en un monstruo. O sea, esta actitud que tengo con los demás no es humana. Esto es de monstruo, no es de ser humano. Porque el ser humano, cuando alguien le cuenta una tristeza, una pena, un sufrimiento, se compadece y sufre con esa persona, ¿no? Cuando alguien te cuenta una alegría, te alegras con esa persona. Pero yo no. Yo no me alegraba cuando alguien me contaba una alegría. Realmente no me alegraba. No me entristecía, o sea, no me compadecía cuando me contaban una pena. No me movía el corazón. Y entonces yo estaba escandalizado de mí mismo y decía, Señor, ¿en qué me he convertido, no? ¿Qué es esto? Esto es un desastre realmente. Porque claro, yo decía, es que esto no puede ser. Ya llego al final de la carrera y empiezo a trabajar. Yo estudié ingeniería de telecomunicaciones y hice las prácticas en una empresa y cuando terminé esas prácticas pensé, esto de las telecomunicaciones no sé si es lo mío. Después de tantos años. Digo, voy a probar con la docencia. Voy a ver si siendo profesor, pues esto me gusta más. Entonces me puse a dar unas clases en un colegio de Castellón que se llama Miralbent. Es un colegio también como el mío, de fomento. Y bueno, pues ahí estuve un par de años dando clases. Y ahí ya es cuando el Señor empezó a poner el acelerador. Y hubo un momento en el que un hermano mío, mi padrino, y también su mujer, mi cuñada Ana, mi padrino Fernando, me hablaron de un lugar que se llama Medjugorje, donde la Santísima Virgen María, según cuentan unos niños videntes, se aparece desde hace mucho tiempo ya, desde 1981. Y entonces a mí me pica la curiosidad y empiezo a buscar información sobre este lugar. Pero ellos me presentan el lugar a través de una persona que se convirtió allí. Y esta persona es María Vallejo Nájera. Y entonces, pues empiezo a buscar vídeos en YouTube sobre ella. Bueno, veo varios vídeos y encuentro uno que me llama la atención, empieza a tocarme el corazón, era de 10 minutos solo. Y yo digo, madre mía, ¿esto qué es? ¿No? Qué impresionante, no sé, es como que me llegaba al corazón. Y bueno, pasa algunos meses y entonces encuentro este vídeo de María Vallejo Nájera que dura 1 hora y media, 1 hora y 40. Larguísimo. Y dije, porque yo tenía una curiosidad muy grande por esto de Medjugorje. Y entonces yo dije, yo necesito saber más de esto porque me atraía muchísimo. ¿Pero por qué? ¿Qué fue lo que vio, leyó, encontró que la atrajera tanto hacia la figura de la Virgen? Es que yo recuerdo que yo pensaba, no recuerdo si lo pensaba antes de ver esos vídeos, o durante, o después, pero bueno, la idea es que yo pensaba, madre mía, la Virgen se está apareciendo ahora, en el mundo. Digo, ¡qué fuerte! O sea, y entonces yo pensaba, pues, esto, o sea, yo tengo que
tengo que investigarlo, tengo que ir allí, tengo que... ¿Sabes? O sea, era una llamada fuerte interior. Era una... no sé. Era una curiosidad grandísima la que tenía yo por dentro. Más que curiosidad, era una llamada. Una llamada. Pero ya te digo, no sabría decir si esta llamada la tuve antes, durante ver esos vídeos o después. Yo creo que después mucho más fuerte. Pero quizá antes ya me estaba atrayendo la Virgen. Porque tenía mucha curiosidad, porque mi hermano me decía, sí, que es que dice que se aparece la Virgen ahí en Medjugorje y tal. Y a mí esto me parecía muy curioso. Me parecía, sí, muy llamativo, muy atrayente, no sé. Y no sabría explicar más por qué. Yo creo que, ahora visto con perspectiva, yo creo que nuestra madre estaba atrayéndome, estaba llamándome con mucha fuerza, muchísima. Vale, entonces su hermano le habla de Medjugorje, le habla de lo que allí ocurre con las apariciones de la Virgen. A usted le pica la curiosidad, pero ¿cómo le mueve el corazón Nuestra Señora? Busco un vídeo más largo y encuentro este vídeo largo, de 1 hora y media, 1 hora y 40 minutos, porque yo tenía mucha sed de saber más sobre Medjugorje, sobre esta mujer que le había pasado, ¿no? María Vallejo Nájera. Y bueno, ella cuenta en ese vídeo su testimonio de conversión. Yo ese vídeo lo vi un día cualquiera de mayo de 2013. Yo pensaba que era un día cualquiera, aunque en realidad no era un día cualquiera, porque era el 22 de mayo, que es Santa Rita de Casia, patrona, abogada de los casos imposibles. Y yo pensé después, cuando ya me enteré de qué día era, porque yo en ese momento yo no sabía que era Santa Rita de Casia, ni idea. Cuando yo me enteré después, entonces yo pude dar gracias a Santa Rita y decir, madre mía, menos mal, porque yo era un imposible en realidad. Pues yo me consideraba un imposible, no sabía qué hacer con mi vida, no tenía sentido. Tenía ya 30 años, se supone que ya tenía todo. Trabajo, coche, amigos, ¿no? La familia, todo. O sea, se supone que las cosas que el mundo te dice que tienes que tener, pues ya estaban. Pero en realidad no. Porque me faltaba lo más importante, que es el amor de Dios. O sea, el amor de Dios nunca ha faltado, pero el encuentro personal con el Señor, con Jesucristo y con nuestra Madre. Eso me faltaba. Y entonces, bueno, pues yo estoy viendo este vídeo y hay un momento en el que María Vallejo Nájera dice que le cayó encima, cuando ella estaba en Medjugorje, le cayó encima el amor de Dios y que fue consciente de que todo el daño que le había hecho a la gente en su vida se lo había hecho principalmente a Jesucristo. Y cuando ella dice esas palabras, principalmente a Jesucristo, yo me desmoroné. Me puse a llorar en mi casa, porque yo en ese momento fui consciente de que todo el daño que le había hecho a la gente en mi vida, se lo había hecho yo principalmente a Jesucristo. Principalmente a Jesucristo. Y esto fue como todo un descubrimiento. Fue como... Es que no fue un conocimiento intelectual solamente. No fue que te cuentan, pues mira, tú cuando le haces daño al prójimo, pues se lo estás haciendo principalmente a Jesucristo. Y te lo cuentan y dices, vale, pues voy a tenerlo en cuenta y voy a intentar pues no hacerlo porque no quiero hacer daño al Señor, ¿no? Bien, no era así, no fue así. Fue como un flechazo dentro del corazón, como si el Espíritu Santo entrase dentro
de mí a lo bestia. A lo bestia. Con esas palabras. Principalmente a Jesucristo. Porque en ese momento yo fui consciente y me entró en el corazón que yo se lo había hecho el daño, cuando había hecho daño a la gente, se lo había hecho a Jesucristo principalmente. Ahí fui como consciente de lo grave que es mi pecado, ¿no? Porque le estoy haciendo daño al Señor. Principalmente a Él. Por supuesto a los demás también. Pero principalmente a Él. Y esto a mí me rompió. Me destrozó. Vale, pero estoy un poco intrigada. ¿Qué pasó con esa llamada de la Virgen? ¿Se quedó allí? ¿Cómo fue? Entonces, al día siguiente, yo voy a trabajar al colegio y recuerdo que yo era muy feliz. Muy, 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 muy feliz. Increíble. Increíble. Yo recuerdo que veía a los niños y decía, ¡qué maravilla! ¡Qué alegría! O sea, era como verlos, me daba una alegría grandísima. Y veía a una persona por la calle y me importaba su vida. Cuando yo antes he dicho que no me conmovía con las tristezas de los demás o no me alegraba con sus alegrías, pues ahora veía a una persona, cualquiera, sin conocerla de nada, y de repente me interesaba su vida. Me interesaba que fuera feliz. No me interesaba su vida como pues cotilleo, no. Me interesaba que fuera feliz. Me importaba su vida. Me importaba su felicidad. Y yo decía, madre mía, digo, esto es nuevo para mí. Digo, esto es increíble. Es impresionante vivir así. Es como si estás viendo una película en blanco y negro y le das al botón de color, ¿no? Y entonces empiezas a ver la película en color y encima en 3D. Es como, madre mía, o sea, esto no tiene nada que ver. Ver la película así no tiene nada que ver. Bueno, pues un paso más, porque no es como ver una película, sino como vivir la película. Como si estás viviendo la película y de repente todo en color y en 3D. Madre mía, o sea, esto sí que es la vida, ¿no? Esto es vivir, esto sí que es vivir. Increíble, o sea, no tiene comparación con nada de esta tierra. Nada, es una felicidad incomparable. Incomparable. Es que nada, ni nadie puede dar esta felicidad. Nunca. Pero vamos a ver, ¿y entonces qué pasa con Medjugorje? ¿Llega a ir? ¿No va? ¿Y lo del paso a ser sacerdote? Tengo una atracción muy fuerte por peregrinar a Medjugorje. Fortísima. Era muy, muy fuerte la atracción. Y entonces peregrino a Medjugorje, gracias a Dios y a nuestra madre, por supuesto. Y entonces allí recibo muchas gracias espirituales, pero yo diría que la más importante fue que cuando estábamos volviendo en el autobús, le dije al sacerdote, mire, padre, yo necesito que usted me ayude y que me ayude a saber qué es lo que quiere Dios de mi vida. Porque necesito saberlo ya. Era una necesidad imperiosa. Y entonces él me dijo, pues podemos hacer un discernimiento de 3 días para ponernos delante del Señor y a ver qué quiere Dios de tu vida. Y entonces así lo hicimos y el Señor empezó a iluminar mi vida, toda mi historia. Madre mía, impresionante. Y me dejó muy, muy claro que Él efectivamente me había estado llamando en la adolescencia al sacerdocio, pero que yo lo había rechazado y que Él, pues ahora, había retomado con muchísima fuerza esta llamada y que me estaba llamando en este momento a ser sacerdote. Entonces yo pude decirle que sí, tuve la gracia, porque hubo un combate fuerte, espiritual. Pero tuve la gracia de poder decirle al Señor que sí. Y yo sabía que esa decisión era la clave, era el momento central, decisivo.
Yo sabía que si yo le decía al Señor que sí o que no, en mi corazón eso ya era definitivo. Y recuerdo que fue un momento de lanzarse al vacío, de caer al vacío, de perder seguridades y de sentir como que me estaban arrancando la vida. Me estaban arrancando la vida, me estaban robando la vida, ¿no? Si yo decía que sí al sacerdocio, era eso lo que el demonio me estaba poniendo delante. Ese miedo, esa sensación de que pierdo la vida. Pero claro, es justo lo contrario. Lo que pasa es que el demonio se encarga de mentirnos para que no hagamos la voluntad de Dios. Nos miente y nos mete miedo, ¿no? Y muchas otras cosas, para que no hagamos la voluntad de Dios. Pero es todo mentira, todo falso. Lo único que nos hace felices es la voluntad de Dios, lo único. Entonces yo en ese momento, pues tuve la gracia de, ante esa dificultad, superarla y poder decir sí al Señor para ser sacerdote. Y ahora soy sacerdote muy feliz y doy gracias a Dios y a nuestra Madre por la vocación al sacerdocio. Padre, ¿un último mensaje que quiera lanzar a los que nos están viendo? Cuando Dios te llama a algo, Él pone el deseo ese dentro de tu corazón. Él pone el deseo de ese algo dentro de tu corazón. Porque si no, no sería un Dios bueno. Entonces Él pone el deseo dentro, pero está dentro, al fondo. Y solamente si quitas todo lo que hay en la superficie, puedes llegar a ver qué es lo que Dios quiere para ti, qué es lo que tu corazón anhela en lo profundo, qué es lo que coincide con la voluntad de Dios. Pero eso es en lo profundo, no en la superficie. En la superficie tenemos un montón de deseos, un montón de cosas que queremos hacer, pero nada de eso nos hace felices. Solo eso que está en el núcleo, en el corazón del ser humano, solo eso que lo ha puesto Dios, eso es la voluntad de Dios. Padre Borja, muchísimas gracias por este ratito de conversación, por su testimonio, por estar hoy aquí con nosotros. Va a ser de mucha ayuda para muchísimas almas y sobre todo almas jóvenes que lo que dice usted, que se fijan solamente en lo superfluo y no van a lo profundo. Muchísimas gracias por estar hoy aquí. Gracias a vosotros. Amigos, cuando vivimos sin Dios, vivimos en desasosiego, vivimos en un estrés continuo, no paramos de movernos, vamos de un lado a otro. Sin embargo, cuando tenemos a Dios con nosotros, vivimos una paz, una felicidad, un estar y saber estar no solamente en el sitio, sino saber estar con uno mismo, porque no vamos solos, vamos con Dios. Y eso es la mejor compañía que nada ni nadie nos puede dar. Así que cogeros de la mano de nuestro Padre y cogeros de la mano de nuestra Madre, porque sin ellos en picado vamos, pero para abajo. Gracias por estar hoy aquí con nosotros.